Bueno, vamos a darle otra vez la bienvenida a Gabriela y para ir finalizando esta agradable conversación sobre la maravillosa obra del escritor catalán Carlos Ruiz Zafón y El cementerio de los libros olvidados. Ya estamos redondeando la conversación, la tertulia literaria. Llegamos al último de los libros que cierra esta tetralogía, El laberinto de los espíritus, publicado en el año 2016. Y de esta manera pues vamos llegando al final de la conversación, de la tertulia. Vamos a esperar que se conecte Gabriela para que nos dé sus últimas palabras en cuanto a esta tertulia, en cuanto a Ruiz Zafón y su obra, y, y hacerle una pregunta en cuanto al escritor y finalmente que se pueda despedir de todos nosotros. Ha sido muy agradable esta conversación. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de leer algún libro de Carlos Ruiz Zafón. Comenten allí cuál es el libro que más les ha llamado la atención. Si están de acuerdo, lo han leído en el orden cronológico en el cual fue publicado. Las impresiones en cuanto a estos libros. ¿Tienen alguna pregunta para Gabriela en cuanto a la obra del maestro Ruiz Zafón? Bueno, aquí ya se conectó, entonces vamos a darle el ingreso de esa manera para que Gaby termine redondeando ahí y poder ir finalizando. Listo, Gaby. Entonces le decía yo a nuestros queridos espectadores que podemos ir redondeando en cuanto a los pensamientos finales que nos estaba comunicando y Sí, después es- la pregunta del millón. no, espérame, antes que terminemos con eso, tengo un cierre mejor, ¿sabes? Que no solamente hay estos libros complementados, también Carlos Ruiz Zafón escribió para dos revistas como dos pequeños, no cuentos, pero anexos a estos libros que le dan un cambio. Uno es El Príncipe de Parnaso, este de aquí, y tenemos lo que es la historia de La Rosa de Fuego. Son libros que los lanzó en una revista en internet y, por ejemplo, La Rosa de Fuego es un cuento que habla David Martín está hablando del cementerio de los libros olvidados. Es, está hablando, porque todo el mundo que lee estos libros dice, pero ¿dónde está el cementerio de los libros olvidados? Es un lugar ficticio, es un lugar que no existe. Es un lugar que lastimosamente no existe, pero en La Rosa de Fuego él te da como los planos, te dice quién hizo los planos del cementerio de los libros olvidados, ¿no? Es una historia muy pequeña, una historia muy clara y muy bonita, muy entretenida. Y tenemos también lo que es el Príncipe de Parnaso. El Príncipe de Parnaso te da, vuelvo y repito, a él lo compararon mucho con Cervantes. Y aquí te da la clave, te da ese pequeño detalle en donde te dice, ok, ¿dónde está el cementerio de los libros olvidados? Mira, en esta historia habla, es ficticia obviamente, pero como a él lo compararon tanto con Cervantes, él dijo, ok, Cervantes va a ser parte de mis historias. Ahora, o sea, Mm. como a él lo compararon, él dice, no, a mí no me van a comparar, Cervantes va a ser parte de uno de mis personajes. Y así fue. Entonces, lastimosamente Cervantes se cruzó con este personaje fabuloso que es Andreas Corelli, que es el lado oscuro de todo esto, ¿no? Y en el momento que muere, Andrés Corelli, Andreas Corelli derrama una lágrima sobre la tumba de Cervantes. Y él dijo, se convirtió en piedra, supongo. Dice aquí en esta parte, dice, cuando Andrés Corelli derrama una lágrima, que al golpear la tumba de Cervantes se convirtió en piedra, supo entonces que sobre aquella roca empezaría a construirse un santuario, un cementerio de ideas e invenciones de palabras y prodigios, que crecería sobre las cenizas del príncipe de Parnaso. El príncipe de Parnaso, bueno, pues es una exclusiva, bueno, para los que no lo leyeron, pues es Miguel de Cervantes. Es Miguel de Cervantes, y ahí es donde se encuentra nuestra amada y buscada, nuestro cementerio de los libros olvidados, esta fabulosa biblioteca donde llegan los libros
prohibidos que en ese entonces no se podían leer y que están esperando a que cada uno de nosotros vaya a buscarlos, los lea y lo comparta, ¿no? Grandes enseñanzas que nos deja este libro, por eso te digo, o sea, y él concluyó con broche de oro, Carlos Ruiz Zafón, y dijo, pues, Cervantes va a ser uno de mis personajes, y así fue, lo puso como una obra magistral, ¿no? Otro dato que quería ya para terminar, se me fue. Pero Bueno, bueno, pero es una la pregunta perla que la que nos acaba de dar, ¿no? Esto de Cervantes y todo, es una perla que encuentra un ácido lector, ¿sí? Con el tiempo. Y sí. muchas gracias por ese datico, ahí lo tendremos en cuenta. Y Gaby, para ir finalizando, una última pregunta. Si pudiera tener una cena con Carlos Ruiz Zafón, ¿sí? Una velada con Carlos Ruiz Zafón, ¿cuál sería la pregunta que Gabriela Rubio le haría a Carlos Ruiz Zafón? Independientemente si es sobre su vida personal, sobre sus libros, sobre música, ¿cuál sería esa pregunta que Gabriela querría que Carlos Ruiz Zafón respondiera? Pues la pregunta, bueno, serían dos realmente, es ¿por qué en todos sus libros da a que este personaje, Andrea Corelli, es un personaje fantástico y cruel a la vez? ¿Por qué te da a entender de que está vivo? Cuando en realidad al final él te dice, te da otro tipo de conclusión, ¿me entiendes? Esa sería mi pregunta, ¿por qué alimentó esa parte? Por qué nos hizo creer hasta el final? Aún en estas historias extras, nos hace creer que Andrés Corelli está ahí para buscar a esos escritores malditos, ¿no? ¿Y por qué lo terminó de una manera que realmente me dejó impactada? Digo, ¿por qué lo hizo así, no? Porque lo concluyó de otra manera. Yo creo que esa pregunta y la segunda sería, porque en cada uno de todos estos volúmenes de libros hay libros. Ah, ya, eso era lo que iba, que La sombra del viento es un libro. La sombra del viento, tú piensas que está hablando de la sombra del viento. No, La sombra del viento es un libro que, que toma Daniel Sempere. O sea, La sombra del viento, no estamos leyendo La sombra del viento, no estamos leyendo La sombra del viento. Entonces, cada uno de estos, de estos volúmenes tiene libros dentro. Hay otros libros extras aquí. Como tenemos, La sombra del viento es un libro que no ha sido escrito. ¿Me entiendes? Es un libro que no ha sido escrito. Tenemos La sombra del viento, Los misterios de Barcelona, La ciudad de los malditos, Los pasos del cielo, el fantástico libro de Lux Aeterna. El laberinto de los espíritus es otro libro que se llama El laberinto de los espíritus, pero no es un libro que lo hemos leído realmente. Y también tenemos El poeta de los infiernos, pero este libro, bueno, es otro extra, pero es de Cervantes, entre comillas, ¿no? Entonces son libros que yo le digo porque él dijo que cuando con El laberinto de los espíritus, él dijo que ya, ahí se cerraba el cementerio de los libros olvidados. Pero yo le digo, no me cierre el kiosco, joven. Escríbame porque quiero saber qué decían cada uno de estos libros que está aquí. Eso es lo que yo quiero saber. Quiero saber, porque todo el que lee estos libros dice, es que es fantástico este libro, es fantástico. Y yo quiero saber de qué se tratan esos libros. Son libros ficticios, es verdad. Pero yo quisiera saber, decirle, Carlos Ruiz Zafón, escríbeme o dime cuáles son estos libros. Dime de qué se tratan cada uno de estos libros. O sea, yo lo quiero leer. Es lo que yo le hubiera pedido. No preguntado, o sea, lo hubiera pedido. O sea, de petición de una admiradora de sus libros es, dime de qué se tratan cada uno de estos libros, o sea, dame la historia, dame la primicia, dime si los vas a escribir. Es lo único que tal vez le hubiera pedido. No le hubiera preguntado, le hubiera pedido que los escribiera, sí. Gaby, y de las canciones que compuso el maestro Zafón para inspirarse en sus obras, ¿cuál es la que más le gusta? Pues son canciones que son solamente instrumentales, pero yo creo que las del Juego del Ángel, las del Las Juego de del Ángel, tú las escuchas y bueno, por ejemplo, yo ya tengo ya tengo grabada muchas frases y cómo va el ritmo y digo, oh, está en este capítulo, oh, vamos por aquí, oh, yeah. Entonces, yo creo que las del Juego del Ángel, vuelvo y repito, para mí fue
el mejor libro de todos y yo creo que esa sinfonía que él escribió del Juego del Ángel es la que más te transporta como a cada capítulo, con cada canción que vas escuchando, porque son instrumentales, son música instrumental, pero realmente te traslada. Oye, es cierto, me había olvidado, antes que terminemos, en Barcelona, mira que tanto fue el fanatismo de estos libros, del cementerio de los libros olvidados, que hasta se hizo en Barcelona, hay una ruta que se llama la ruta literaria, que te lleva a través de los caminos de donde, o sea, ponen, por ejemplo, la tienda de los libros de los Semperes pues no existe, pero pues te dicen, mira, se supone de acuerdo a este libro, aquí estaría la librería de los Semperes, aquí estaría como la casa de Daniel Martín y así sucesivamente. Es un recorrido muy bonito, muy bonito, muy bonito. Yo tuve la oportunidad de recorrerlo y vale la pena recorrer cada uno de estos y también gracias a esto, Planeta sacó un libro que se llama La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón. Ese es otro dato extra que Planeta sacó como La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, una guía de todos sus libros, como ya no necesitarías ir en la ruta literaria, pero pues es muy bonito que te ayuden, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que no vive allá, tú dices, bueno, tienes que ir por aquí y aquí estaría, vuelvo y repito, la librería de Daniel, de los Semperes o cosas así, ¿no? Pero mira, o sea, fue tanto así, todos estos libros que cambiaron toda una literatura en España que hasta salió como La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, una guía turística, en el cual es un libro, ese es un libro, y aparte está la ruta literaria, que también, vuelvo y repito, está pero esa es por libro que la tienen, ¿no? Que es El Juego del Ángel, está la del Juego del Ángel y la de La Sombra del Viento para recorrer las calles de Barcelona e imaginar por dónde caminaban todos sus personajes. Solo necesitas un poquito de imaginación y haberte leído como los libros y estar enfocado y decir, aquí está, aquí está. Aquí los estoy Bueno, viviendo, estoy Gaby, recorriendo los pasos que ellos recorrieron, ¿no? bueno, Pero Gaby, muchas gracias. Nos ha dado de aquello que no tiene precio y es el tiempo que ha invertido en varias lecturas, en conocer sobre el escritor Carlos Ruiz Zafón. Nos ha adelantado mucho camino porque lo más preciado que uno invierte cuando lee es el tiempo y es algo que no tiene precio. Entonces, muchas gracias por todos los conocimientos, por hablarnos del maestro Ruiz Zafón, el amor por toda su obra. Eh, Hemos aprendido bastante sobre estos libros y sobre el maestro Zafón y espero leer este último libro que es el que me falta de la tetralogía, el del laberinto de los espíritus. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber sacado tiempo de su familia, de los pequeños hijos de su esposo por atender esta invitación. Y por aquí, en nombre de Gaby, saludemos a Mami Tere, que dice, manda saludos a Mami ahí Tere, a Chilan. un Entonces, beso y algún momento terminaremos La Sombra del Viento. muchas gracias a los espectadores por haber estado aquí hasta el final, que tengan una feliz noche y disfruten y dejo las últimas palabras para que Gaby se despida de todos nosotros. Bueno, les agradezco su tiempo, estoy muy contenta de haber podido compartir esta gran pasión que es los libros de Carlos Ruiz Zafón. Tristemente falleció, ya no está con nosotros, pero sus obras magistrales siempre van a estar con nosotros y espero que la persona que lo lea se enamore tanto como yo me enamoré de estos libros, porque cuando lees estos libros tienes que ver con otros ojos, llegas a amar la literatura. Yo creo que este es uno de los primeros libros que tú tienes que leer para amar la literatura. Yo lo recomiendo. Yo recomiendo que estos libros los tienes que empezar a leer y de aquí en adelante créeme que tú dices, no, es que tengo que seguir leyendo porque hay un libro que me espera, hay un libro que está en un estante con mi nombre y necesita ser leído por mí y necesita ser compartido a otra persona para que lo lea y así ese libro siga vivo. Listo. Entonces, eso es lo que a mí me enseñaron los libros de Carlos Ruiz Zafón y espero que les haya gustado esta pequeña reseña que acabamos de hacer, que seguiríamos hablando porque hay mucho más, pero pues
si lo llegan a leer, entonces, si llegan a leer las obras, entonces podríamos como hablar más a fondo de todo esto, ¿no? Un Listo, gusto, ñaña. amigo, Chao, y saludos. gracias por todo. Mi hija, estuviste Todo increíble de eso, parte de la poderosa. Chao, un abrazo, saludos, que estén muy bien. Feliz noche. igual.